Enrique Peña Nieto sigue protegiendo en un acto que reitera la impunidad en la que se vive en este país, el hecho de que Arturo Montiel sigue paseándose de resort de esquí en resort de esquí y apareciendo ocasionalmente en las revistas de sociales. Pero ¿por qué el arraigo de esta tendencia populista? ¿Por qué 33% de la población votó por un proyecto alternativo de país? Yo diría que México tiene condiciones estructurales que producen políticos populistas. Y yo sé que hay muchos aquí que incluso en el periodo durante el conflicto postelectoral que se dio, se volvió popular odiar a Andrés Manuel López Obrador. Y supongo que habría motivos para hacerlo. Pero lo que yo siempre argumenté y sigo argumentando es que en lugar de odiar al hombre, habría que odiar las condiciones que lo produjeron, porque esas condiciones siguen estando ahí. Y seguirán produciendo políticos populistas con ese nombre u otro. Imagínense un país que tiene una forma de triángulo, de pirámide, en donde los beneficios están concentrados en la punta. Los beneficios están concentrados ¿en quiénes? Pues en los empresarios rapaces y en el duopolio televisivo y en los sindicatos corporativos y en todos esos sectores que se benefician del statu quo. Y por cierto, los sectores que se benefician del statu quo no son los ciudadanos del país. O sea, tenemos un sistema que ha institucionalizado, al igual que en Argentina, la desigualdad, donde 51.1 millones de personas viven bajo la línea de pobreza y 19 millones no tienen dinero suficiente al día para comer, mientras producimos de manera paralela al hombre más rico del planeta. O sea, algo está mal, algo está estructuralmente mal y tiene que ver con esta estructura. ¿Cuál es el imperativo para México? Transformar el triángulo en rombo. En los países que tienen forma de rombo, ¿dónde están concentrados los beneficios? Pues no en la punta, sino en esa amplia franja de clase media, beneficiaria de una economía dinámica, competitiva, de una educación de primer mundo, de todo aquello que en México no logramos transformar porque en nuestra clase política hay un pacto para no cambiar. Y es un sistema que beneficia a ciertos grupos de manera consistente. Es un sistema que funciona muy bien, porque funciona muy bien para sus élites y para sus partidos políticos y funciona muy mal para sus ciudadanos, ¿o no? ¿O se sienten muy representados? Sí, adelante. Sin duda hay semejanzas y muchas, pero yo siempre soy muy alerta a las diferencias. Quiero decirte, la Argentina era un país de clase media que en los años 70 tenía una distribución social parecida a Inglaterra y casi a Dinamarca. Yo era de familia de clase media, mis abuelos llegaron en un barco. La Argentina se desmoronó en los 70, mediados de los 70, gracias a un régimen militar de horror que terminó con la movilidad descendente más fenomenal conocida. Entonces comenzó a aparecerse a las sociedades latinoamericanas, descubrió Latinoamérica porque Argentina miraba a Europa o a Estados Unidos y el resto eran unos continentes raros. A mí me han llegado a preguntar, ¿y qué hay en México que uno puede ir a ver? Porque no es Miami. ¿Qué hay en México que uno podría ir a ver? Porque si no te vas a Miami a hacer compras. Bueno, quiero decir con esto que las diferencias son importantes. Argentina es un país que se derrumbó y esta nueva bonanza apenas llega para el colchón de flotación de lo que fue una clase media poderosa y si bien mejora la situación de algunos muy abajo, de todas maneras sigue contrastando con esta memoria dorada. Era un país de dorada medianía, que nunca lo fue México. Pero también no quiero dejar pasar cuando trajiste la imagen de la señora Sagún, porque yo creo que hay muchas diferencias entre ella y nuestra presidenta, muchas. Cristina Kirchner tiene una historia política personal, ha sido senadora, ha sido diputada, ha sido muy presente en el Congreso con actividad, es una política.
que haya con su marido este matrimonio presidencial llegado a empoderarse y al poder en formas que yo creo no respetan bien las reglas de la democracia, no la minimiza, porque no podemos, estando yo aquí, aceptar que esa comparación sea posible, aunque no conozco a la señora Sagún, pero tengo la certeza de que hay una carrera política y una vocación de llegar al lugar donde está, que debe ser comprendida, aunque uno pueda criticarla. Sí, yo no tenía la intención de decir que sus trayectorias eran absolutamente idénticas, simplemente hacer una reflexión sobre el fenómeno de las mujeres en la política en México, que con demasiada frecuencia su trayectoria ha estado vinculada al de su cónyuge. Sí, eso es así. Sí. Ahora, ser politóloga en Argentina en los últimos años no debe ser fácil. ¿No te sientes a momentos abrumada por la dificultad de cambiar a tu país? Me siento abrumada y cada vez que se me ocurre o me piden un artículo para un diario, la verdad que trabajo mucho y me angustio mucho porque es muy solitario, digamos. Como en la Argentina ahora hay un boom de consumo que ustedes verán por los diarios, y la Argentina es un país que no por nada debe haber pergeñado a Borges, porque tiene una afición a la ficción y no a la realidad. Hay una inflación de alrededor del 25%, según todas las consultoras privadas, pero uno puede decir, como dice el gobierno, que las consultoras privadas deben responder a algún interés cipayo o al imperio, pero los índices de inflación de las provincias que componen la Argentina dan lo que dan las consultoras privadas. La inflación ronda el 25%, pero la Argentina hoy es un país cuyo Instituto de Estadísticas Estatal ha sido intervenido y las cifras han sido manipuladas. Una sociedad que carece de los instrumentos para conocerse no tiene brújula, no tiene hoja de ruta. Entonces las cifras oficiales no tienen nada que ver con la realidad. Es un país virtual, un país de ficción, el teatro de la ilusión que la presidenta se encarga de afirmar. Claro que cuando hay una inflación del 25% cercana a la venezolana, uno tiene que pensar, acá algo anda mal, muy mal, y de pronto vamos a hacer como nos ocurre siempre, que vamos a toda velocidad en una carretera y ¡tac!, va a aparecer un muro contra el cual probablemente nos estrellemos. ¿Y qué es lo que te lleva a seguir en la lucha? Porque yo estoy convencida que hay tiempo. Miren, yo les digo, cuando preguntan cómo uno ubica a la Argentina, porque no es igual a los países andinos, no es Venezuela, no se puede asimilar al régimen de Chávez, ni al de Correa, ni al de Evo Morales, no tenemos los conflictos étnicos que tiene la zona andina. Tampoco a México, que dicho sea de paso tiene una historia institucional poderosa, aunque surgió de una revolución. Nosotros tuvimos y tenemos un movimiento político que ha resistido institucionalizarse y nunca tuvo reglas sucesorias, por decir algo, y que atrapa todo también. Entonces, cuando perdí el hilo porque me metí en la comparación de México, pero bueno, ya volverá. A seguir luchando, efectivamente. Cuando uno ve esa situación, ya volví, me atrajo ella, ahí volví. Dice, ¿cómo ubicamos a Argentina? No es la zona andina, no es México, pero tampoco es Brasil, pujante para frente. Tampoco es Uruguay, que exporta más carne que nosotros y crece a tasa más alta. Tampoco es Paraguay, que va, con todas sus dificultades exporta más carne que Argentina. Entonces, ¿cómo definimos a este híbrido que es la Argentina? Hay una frase de Fernando Enrique Cardoso que me parece admirable, que dice, la Argentina es un itinerario incompleto, que yo voy a elegir para el título de un capítulo sobre Argentina. Un itinerario incompleto es la manera de decir que todavía hay tiempo para cambiar el rumbo porque hay una oportunidad extraordinaria que no tendríamos que dilapidar. Esa es mi posición. Y como yo creo que hay tiempo y que no todo está perdido y que hay que, porque la oposición en Argentina es 7-3 con relación al gobierno en la última elección, lo que pasa que es una, como la italiana, es una oposición tan fragmentada que a la hora de la hora sale perdidosa. Pero yo creo que todavía se puede tejer la unión de los disensos para lograr, con un liderazgo democrático, enhebrar consensos que hagan un futuro posible para la Argentina, porque este gobierno mira para atrás,
Mira el 2001 y mira la catástrofe que arrastramos, que debemos mirarla, y por suerte la miramos, pero no mira para adelante. Y adelante hay que empezar a pensarlo hoy, porque el futuro es hoy. Y yo creo que todavía hoy hay para la Argentina la oportunidad de no caer en un nuevo desperdicio. Por eso no me parece que haya que ahorrar energía en una tarea cívica, en la tarea docente, en recorrer cuanta conferencia se pueda dar y de vez en cuando poner un artículo en el diario que haga ruido, porque si hace ruido quiere decir que por lo menos se discute. Porque en la Argentina siempre la gente pregunta ¿por qué hay tanta gente intelectual que escribe tanto y no debaten nada? Los debates, no hay debates. Respondo yo misma a la pregunta que le hice a Liliana de por qué seguir en esto. Mi esposo canadiense con frecuencia me hace la misma pregunta, ¿por qué sigues en esto? Si llevamos 15 años casados y te veo peleando las mismas batallas una y otra vez. Y sí, recupero de lo que dijiste la palabra soledad, porque a veces esta es una tarea muy solitaria y uno se despierta por las mañanas con la sensación de desesperación ante el poder omnipresente de los medios, la impunidad, la gerontocracia sindical, los empresarios resistentes al cambio, los empeñados en tantos ámbitos de la vida nacional en defender el país de privilegios. Y yo así definiría a México, el país de privilegios. Pero aún así me parece que hay algo de gran valor en el espíritu de oposición permanente y constructiva, en vez del acomodamiento fácil. Hay algo intelectual y moralmente poderoso en disentir del statu quo y encabezar la lucha por la representación de quienes no tienen voz en su propio país. Como escribe Coetzee, el ganador creo que se ganó el premio Nobel, ¿no, Coetzee? Que cuando algunos hombres sufren injustamente, es el destino de quienes son testigos de su sufrimiento padecer la humillación de presenciarlo. Y yo creo que por eso sigo denunciando las casas de Arturo Montiel y los pasaportes falsos de Raúl Salinas de Gortari y el Gober precioso y los abusos de Carlos Romero de Champs y el escandaloso Partido Verde y los niños muertos del ABC y los 5 millones de pobres más. Porque a mí me parece que el país de privilegios puede ser el país de uno, el país que uno se empeña en construir cotidianamente. Quizá les parezca un acto de cursilería, pero yo por las noches me pregunto, Denise, ¿qué hiciste hoy por tu país? Y si hice algo bueno, dar una clase que entusiasmó a alguien, escribir una columna que enardeció a alguien, sostener una conversación que involucra a otras mujeres, fue un buen día. Entonces hoy ha sido un buen día. Diana, has escrito que vivimos en un clima de intolerancia en el que no hay lugar para la oposición constructiva, predominan las emociones y escasean los argumentos. ¿Cuál debe ser el papel de la oposición en América Latina? Bueno, América Latina es muy heterogénea y yo siempre me resisto a esas tipologías que simplifican, ¿no? Y yo creo que… O contéstame el papel de la oposición en tu país. Bueno, en cierta medida, en común con otros, tiene que ser una oposición de propuestas. Las oposiciones testimoniales no permiten cambios. Si un gobierno continúa, repara, pero no reforma, nosotros necesitamos…